¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Como siempre, les deseo que hayan tenido un maravilloso fin de semana. Espero que estén bien, llenos de salud, es lo más importante. Ustedes, sus familias, sus hijos, sus hermanos, sus parejas, todo en sus casas, nada. Espero que estén maravillosamente. Quiero invitarlos, los exhorto formalmente a que participemos en nuestra última semana de clases. Hoy formalmente iniciamos nuestra última semana de clases de este semestre. Recuerden que el viernes 12 estamos concluyendo prácticamente este semestre y con ello estaremos concluyendo todas y cada una de nuestras clases de la asignatura de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, o como nosotros lo hemos trabajado, en ese sentido, la criminalística desde el punto de vista epistemológico y criminológico, o la epistemología y criminalística, ¿ok? Así lo hemos manejado. Entonces, pues prácticamente ya hemos concluido esta obra que hace por ahí el autor, Aldaraca, que hemos estado refiriendo. Nos hemos basado en esta obra porque de todas las obras que hay respecto de criminalística, hay muchas cuestiones y muchas obras que giran en torno a la criminalística, pero no necesariamente le dan un enfoque epistemológico como es el objetivo de esta materia. Entonces, sería importante hacer una serie de reflexiones en torno a la criminalística, en torno a la filosofía. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta absolutamente nada el tema filosófico, pero el tema filosófico, desafortunadamente para los que no les gusta, afortunadamente para los que nos gusta, siempre nos ayuda, nos apoya a dar un enfoque conductual, a dar un enfoque cognitivo, lógico, y nos ayuda a entender desde el punto de vista epistemológico cuáles son las causas, por qué. Y qué mejor que hablar de causas que hablar de criminalística, qué mejor que hablar de epistemología hablando de criminalística, porque la epistemología, como hemos platicado a lo largo de estas sesiones, finalmente nos va a establecer cuáles son las causas, toda esa teoría del conocimiento que desde el punto de vista filosófico, todo ese bagaje que referimos en cuestiones de lógica matemática, para discernir o explicar un acontecimiento que ocurrió en el pasado y que no podemos volver a repetir y que necesariamente tenemos que explicar simplemente porque se tiene que explicar y es el objeto de estudio de esta ciencia binomial, como ya lo hemos comentado, que es la criminalística. Entonces será importante hacerlo así. Y el día de hoy vamos a estudiar finalmente, nos vamos a abocar a la última parte de la obra de Ramírez Aldaraca, y me estoy refiriendo a una propuesta que es el autor. Es un autor que en algunos momentos, digo, ya ustedes me expresarán sus comentarios, yo lo hago de manera personal a través de esta sesión. Ustedes podrán hacerlo, seguramente a muchos de ustedes se les hizo un autor complicado. Todos los temas que se analizaron desde el punto de vista de la criminalística, pues los aterriza desde el punto de vista filosófico en algunas ocasiones, los aterriza en otros tantos momentos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista lógico. Entonces no es un autor fácil de digerir definitivamente. No todo no todas las cosas y no todas las personas tienen esa habilidad para discernir desde el punto de vista lógico-filosófico. Se trata de que ustedes empiecen a desarrollar propiamente esta habilidad. Por eso lo hacemos, por eso es que también es parte de su crecimiento, es parte de su educación, es parte de su formación, el que ustedes puedan llegar a entender estas líneas, no solamente hablando de criminalística, hablando en general de la causa de todas las cosas. A eso nos auxilia finalmente la filosofía, entender nuestra realidad, entendernos a nosotros mismos, y por eso es que estudiamos a la criminalística como una disciplina de la licenciatura en Derecho y Criminología. Estudiamos a la criminalística como una disciplina que nos va a auxiliar o que los va a auxiliar a ustedes en esta labor el día de mañana, pero también que se tiene que explicar desde el punto de vista lógico, filosófico, y para ellos que nos auxiliamos de esta epistemología finalmente, de esta rama que conocemos como la epistemología. Pues bien, al final de la obra prácticamente ya estamos en las últimas líneas, en los últimos capítulos. El autor, después de haber expresado todos sus postulados y todos sus puntos de vista y todos sus matemas, obviamente todo lo que son matemas, que son las expresiones lógico-matemáticas de los temas que hacía, ni siquiera las quise tocar con ustedes. Seguramente será un tema que
pues que no hubieran podido aterrizar a lo mejor, o lo hubieran aterrizado de manera diferente a una sesión presencial. A través de medios remotos es muy complicado explicar un tema, entonces prácticamente nos abocamos a desarrollar los temas básicos, fundamentales de esta primera etapa de la criminalística, y al final, como les comentaba, pues el autor hace una propuesta con base en sus conocimientos, con base en los temas expuestos. Me refiero al último capítulo propiamente, que es el que el autor refiere como la ley Aldaraca, la propuesta de la ley Aldaraca, y obviamente Aldaraca refiriéndonos al autor del libro, Ramírez Aldaraca. No es que sea un criminalístico famoso o un doctrinario, pues estamos hablando del propio autor. Dice el autor, a ver, pues yo les expuse desde mi punto de vista cuáles son los elementos de estudio, desde el punto de vista de la criminalística, pero ahora yo tengo una propuesta que hacer. Eso es una conclusión, señores. Digo, el autor sé que es complicado, habrá algunos que estén de acuerdo, habrá algunos que lo critiquen, habrá algunos que no. A lo mejor hay muchos temas que decir al respecto. Lo cierto es que, pues, se atrevió a hacer una conclusión. Por el simple hecho de que se haya atrevido a hacer una conclusión, a mí se me hace admirable. Puede ser mal, puede ser buena, puede ser mala, puede ser comprensible, puede ser digerible. Sí es un poco complejo el autor, no les voy a decir que no, pero pues bueno, refleja una conclusión con base en lo expuesto, y eso pues es interesante. Entonces empieza con una máxima muy interesante que por ahí dice que lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. Lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. Y esta máxima es de Michael Foucault. Michael Foucault. Está interesante porque pues, finalmente el objetivo del autor pues era enseñarnos a investigar cuáles son los elementos básicos que deben desarrollarse o que giran en torno a una investigación, y finalmente pues es una conclusión concatenando todos y cada uno de los temas que nos propone en el libro. Y su famosa ley Aldaraca se refiere propiamente o la indica como pues todo hecho es inversamente proporcional. ¿A qué? Todo hecho es inversamente proporcional a la identidad paralela de sus indicios. Todo hecho es inversamente proporcional a la identidad paralela de sus indicios. Hasta ahí dijimos, a ver, ¿qué me está diciendo ese señor? A mayor número de indicios, menor reconocimiento de hechos. A mayor número de indicios, menor reconocimiento de hechos. Porque a su vez es directamente proporcional a la verdad que logra establecerse. Porque a su vez es directamente proporcional a la verdad que logra establecerse. Mucho que decir de esto. Complejo lo hace el señor, definitivamente. Porque si bien lo hace a través de una ley que pudiera llegar a ser hasta física o físico-matemática, pues finalmente nos está comentando todo lo que ya nos dijo a lo largo de la obra, todo lo que ya establecimos, todo lo que ya estudiamos. En pocas palabras, los hechos que se explican, los hechos que nosotros podemos explicar desde el punto de vista de la criminalística, eso quiere decir, vamos a desentrañarla, vamos a entender las conclusiones del autor. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Los hechos que se explican, obviamente, los hechos que nosotros tenemos que interpretar o tratamos de aterrizar, necesariamente se tienen que basar en indicios. Si nosotros queremos probar un hecho, nos tenemos que basar en indicios. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa cuando hay o no hay muchos indicios? Cuando hay pocos indicios o cuando hay muchos indicios. Todo indicio es verdadero e idéntico. Los indicios solo son únicos. No puede haber dos indicios iguales. Son verdaderos porque corresponden a esta realidad. Aunque estén maleados, son verdaderos porque corresponden a nuestra realidad. Y los indicios se tienen que homologar a su causa y efecto. Es decir, tenemos que establecer la relación de un indicio en particular. Si tomamos un indicio en la mano, o puede haber indicios no solo materiales, sino mentales. Si nosotros tenemos que referir un indicio, tenemos que hacer esa relación entre el indicio propiamente y la causa. ¿Cuál es la causa que provocó ese indicio y cuáles son los efectos? ¿Para qué sirvió? ¿Cómo fue utilizado? ¿Cuál es su función? ¿Y cuáles son las consecuencias directas de ese uso que se le dio? ¿Ok? Todos los indicios se relacionan propiamente con la lógica. También es lo que menciona esta ley de Aldaraca. Todo se basa propiamente en la lógica. Vamos a utilizar no solo la lógica, vamos a utilizar los principios, vamos a utilizar las ciencias. Y finalmente, pues por ahí otro tema, a mayor reconocimiento de hechos, son menos indicios, hay menos indicios. Entre más hechos reconozca, hay menos indicios. Porque entre más clara esté la verdad, señores, menos tengo yo que
probar o menos yo tengo que investigar como criminalístico. Entre más elementos tenga y esté más claro el lugar de los hechos, el criminalístico pues tendrá que hacer menos labor mental y tendrá que concatenar menos indicios. ¿Por qué? Pues porque finalmente a lo mejor tenemos muchos indicios, pero esos indicios hay que establecer, hay que homologar esas causas como lo estamos haciendo, ¿ok? Es justamente lo que estamos comentando. Si hay duda, es que, como les comentaba, entre más indicios haya, poco habrá que reconocer. Entonces, entre menos dudas haya, poco habrá que reconocer el lugar de los hechos. Hablamos también de una imposibilidad de esclarecer la mecánica de hechos. Obviamente, si no tenemos indicios, también va a ser para nosotros establecer cómo es que el emisor, el receptor, el momento en que se dan las cosas, pudiéramos desarrollarlo porque no tenemos indicios. Siempre va a haber una relación, señores, inseparable entre el ser, entre el indicio y entre el hecho. Entre el ser, entre el indicio y entre el hecho. La persona que cometió, que estaba, el emisor, el receptor, el indicio que estamos investigando y el hecho acontecido. Eso es propiamente esa relación trinomial entre ser, indicio y hecho. Es el objeto, es la génesis, la columna vertebral de esa criminalística. Finalmente la ley intenta explicar un fenómeno, siempre, obviamente la criminalística, como la ley, la propuesta de este señor, va a intentar explicar un fenómeno natural, ocurrido en la naturaleza, desde el punto de vista no criminalístico, porque es una ley general. Recuerden que las leyes son generales. Ya cuando hablamos de criminalístico, ya dijimos por ahí que en clases de criminalística ya referimos que los hechos, que la criminalística estudia hechos relacionados entre hombres, entre seres humanos. Pero hablando propiamente de la ley o de la conclusión de este autor, pues intenta por ahí esclarecer, hacer una ley general que pudiera ser aplicable solamente, no solamente a la criminalística, sino también a cuestiones de la naturaleza, lo cual, pues, se desapega totalmente a la criminalística y a los elementos que este señor por ahí trató de esclarecer. Hay que establecer constantes en una investigación, hay que explicar el fenómeno, hay que estudiarlo. Una vez que estudiamos estas cosas, recuerden que ustedes necesitan entender, estructurar una teoría del caso, los que se vayan a dedicar a la cuestión penal, los juicios orales, y pues primero tenemos que esclarecer cuáles son los hechos, hay que investigarlos. Los hechos son universales. En cuestión de criminalística, nosotros estudiamos acontecimientos particulares. Los hechos que vamos a estudiar se refieren a un caso concreto, aunque necesitamos una serie de principios universales propiamente dichos para que nosotros podamos desarrollar y explicar todas las teorías que en su momento podamos esclarecer, ¿ok? Esto nos va a servir. Hay que identificar cuestiones comunes denominadores desde el punto de vista universal en todas las investigaciones que como criminalísticos vayamos a desarrollar. Hay que empezar a formular nuestras ideas, nuestros métodos, nuestro pensamiento, nuestra estructura, nuestra manera de trabajar, porque eso nos va a servir para futuras ocasiones o para futuros casos. Y si nosotros tenemos propiamente un hecho frente a nosotros, va a ser un hecho que vamos a estudiar desde el punto criminalístico a nivel particular, pero finalmente vamos a volver como criminalísticos a estudiar otros hechos diferentes, pero podemos estudiar o podemos crear una metodología que nos sirva de una manera posterior. La propuesta entonces no solo se aplica al ámbito forense o la criminalística, se aplica a todo hecho en el que existan indicios, según refiere Ramírez Aldaraca. Si no hay indicios, el hecho de que no haya indicios, el simple hecho de que no existan indicios es un indicio. A lo mejor la falta de indicios nos puede referir la manipulación por ahí de la información, la manipulación en el lugar de los hechos de estos indicios, o simplemente la eliminación de indicios. Y por ahí el Señor se atreve a poner maravillosamente un ejemplo de la infidelidad. Para todos aquellos que quieren leer la conclusión de Ramírez Aldaraca, habla de la infidelidad asociándolo a la criminalística. Refiere por ahí a dos personajes, cómo se quieren dar cuenta de que su pareja le es infiel. Pues bueno, ellos tendrán que buscar indicios, a lo mejor mensajes de texto, a lo mejor cartas, aromas, perfumes, tickets de restaurantes, un desapego a la pareja. Y finalmente dice, bueno, pues todos esos son indicios, pero en ningún momento podemos establecer que nuestra pareja nos fue infiel.
Simple y sencillamente son hipótesis, son proposiciones, pero cuando volvemos científico ese estudio, cuando concatenamos todas esas pruebas, los mensajes de texto, las redes sociales, los mensajes en el celular, cuando ya empezamos a concatenar todos estos temas, pues ya podemos hacer un estudio formal científico y entonces ya podemos hablar propiamente de una infidelidad y confrontar a la otra persona. Ese es el ejemplo maravilloso que da al final Ramírez Aldaraca, refiriendo naturalmente un razonamiento fundado. Entonces hay que hacer un razonamiento científico y para poder nosotros confrontar las situaciones. ¿Okay? Por ahí refiere unas últimas reflexiones. Finalmente el mundo del hombre contemporáneo se va a fundamentar en resultados de la ciencia. Eso es lo que somos nosotros, hombres de ciencia. Hay que reemplazar el mito, hay que reemplazar la teoría, hay que reemplazar a la fantasía, hay que superar a la predicción, a la profecía, todos estos elementos que no nos refieren nada estructurado, nada objetivo. Por eso estudiamos leyes, por eso estudiamos criminalística. Recuerden, somos científicos sociales, jóvenes. Estudiamos ciencia, tenemos que ser objetivos, lo estudiamos desde el punto de vista científico. La ciencia no necesariamente funciona estrictamente con el método lógico, matemático, biológico, químico o dinámico como las ciencias sociales. Cada ciencia es diferente y así tenemos que entenderla. Y finalmente, pues bueno, ya nada más referirles ahí. Al final, señor, es un capítulo de aforismos. Por ahí, Carlita, tú me preguntabas en alguna ocasión qué era un aforismo. Ya lo resolvimos. Le decía que un aforismo pues son máximas. Es como si ustedes leen una frase célebre en un libro. Eso es un aforismo. Hablamos propiamente de una sentencia textual, son una serie de sentencias textuales o sentencias doctrinales respecto de alguna ciencia, respecto de algún arte, y estos aforismos van a intentar someter el razonamiento y conducirlo a una reflexión. Las máximas, cuando ustedes ven una frase célebre de un autor, pues ¿qué hacen? Reflexionan. Yo solo sé que no sé nada, que como que decía Sócrates, documentado por Platón naturalmente. Y pues está interesante. Sé que no les gusta mucho ese tema filosófico, pero es necesario para sus vidas. Con esto prácticamente se termina el libro, las últimas sesiones, las últimas 3 sesiones vamos a hacer unas reflexiones en torno a otras cuestiones de la criminalística ya para terminar bien el curso, pero prácticamente aquí terminamos el texto de Ramírez Aldaraca, concluimos con nuestro curso, ya nada más nos faltan 3 sesiones de reflexiones finales, vamos a hablar de algunos temas interesantes de criminalística, pero pues ustedes, ya llevo ahora sí un año formalmente con ustedes enseñándole filosofía, sé que no es muy de su agrado, pero tómenle el gusto. Termino con este aforismo que precisamente refiere Ramírez Aldaraca: una vida sin filosofía sería como una pareja sin conflictos. Necesitamos problematizar la realidad. Eso está interesante. Se los dejo de tarea. La filosofía no tiene que gustarnos, simplemente tiene que sernos útiles. Se los dejo de tarea y con eso terminamos esta parte del curso. Y pues les refiero finalmente que estoy a sus órdenes en el chat, en el Classroom, en el correo electrónico, y cualquier tema les daré instrucciones ya para que en los días subsecuentes, después del viernes, vamos a tratar de aterrizar pormenorizadamente, videollamada a cada uno de ustedes para ayudarlos, para auxiliarlos, para entender cómo asimilaron, cómo están razonando, si entendieron que hay que pulir, que no hay que pulir. Ya les daré instrucciones, pero pues esto es prácticamente el final de Ramírez Aldaraca. ¿Ok? Les deseo una excelente tarde, un fin de semana. Ya saben, chat grupal, chat individual, Classroom, correo electrónico, y sigo formalmente sus órdenes. Saludos a todos, muchachos.